Mi hija y mi yerno intentaron robarme mi jubilación. Pensaron que era ingenua, que no sabía manejar mi dinero. Pensaron que podían controlarme, que podían tomar decisiones por mí. Pero en la cena de Navidad descubrieron la verdad, y esa verdad los destruyó. Tengo en mis manos esta carpeta de cuero que mi marido me dejó antes de morir. Esta carpeta que mi hija nunca se interesó en abrir. Esta carpeta que contiene documentos que revelan 40 años de inversiones sabias, de ahorros inteligentes, de decisiones financieras que transformaron una pensión modesta en una fortuna que ni siquiera mi propia hija sospechaba que existía. Mi nombre es Lucía. Tengo 67 años. Y esta es la historia de cómo mi hija, Carolina, y mi yerno, Daniel, intentaron tomar control total de mi vida, pensando que era ingenua e incapaz de administrar mis propias finanzas. Y esta es la historia de cómo, en una cena de Navidad, les mostré que habían subestimado a una mujer que había guardado secretos durante 40 años. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi hija comenzó a insistir en que necesitaba ayuda para administrar mi dinero. Para entender cómo llegué a esa cena de Navidad y cómo revelé la verdad que cambiaría todo, necesito contarte sobre mi vida antes de aquel momento y todos los eventos que me llevaron a esa revelación. Durante mi juventud, siempre mantuve una vida simple. Me casé con mi marido Roberto cuando tenía 25 años, en 1982. Él trabajaba como empleado público, tenía una pensión modesta, y yo complementaba nuestros ingresos cosiendo y haciendo pequeños trabajos domésticos para otras familias del barrio. Roberto era un hombre tranquilo, responsable, cuidadoso con el dinero. Desde el principio de nuestro matrimonio, él me enseñó algo importante: nunca gastar más de lo que teníamos, siempre ahorrar un poco cada mes y, sobre todo, pensar a largo plazo. Él me mostró cómo invertir pequeñas cantidades en terrenos en las afueras de la ciudad. Terrenos que en ese momento parecían no valer nada, pero que él insistía en que algún día valdrían mucho más. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, ahorramos cada centavo que pudimos. Roberto recibía su pensión, yo ganaba dinero cosiendo, y juntos guardábamos una parte cada mes. No vivíamos con lujos, pero tampoco nos faltaba nada. Teníamos lo esencial, y eso nos bastaba. En 1975, cuando tenía 28 años, Roberto me llevó a ver un terreno en las afueras de la ciudad. Era un terreno pequeño, alejado, sin servicios básicos. Para mí, parecía un desperdicio de dinero. Pero Roberto insistió en que lo compráramos. Me dijo que confiara en él, que algún día ese terreno valdría mucho más de lo que pagábamos por él. Compré ese terreno con nuestros ahorros. Fue difícil ver nuestro dinero irse así, pero confié en Roberto. Y durante los años siguientes, seguimos comprando pequeños terrenos en zonas periféricas, siempre con el mismo objetivo: invertir para el futuro, pensar a largo plazo, construir algo que valiera la pena. En 1987, cuando tenía 30 años, nació mi hija Carolina. Era mi única hija. La amaba desde el primer momento que la vi. Durante toda su infancia, pensaba que teníamos una relación cercana, que ella me respetaba, que me quería. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que Carolina siempre tuvo una visión diferente del dinero. Una visión que no entendía el valor de la paciencia, del ahorro, de la inversión a largo plazo. Carolina creció viendo cómo vivíamos con lo esencial, cómo no gastábamos en cosas innecesarias, cómo ahorrábamos cada centavo. Pero ella nunca entendió por qué lo hacíamos. Para ella el dinero era para gastarlo, para disfrutarlo ahora, no para guardarlo para el futuro. Y esa diferencia en nuestra forma de ver el dinero crearía problemas más adelante. En 1990, cuando Carolina tenía 3 años, Roberto me llevó a ver otro terreno. Esta vez era un terreno más grande, en una zona que comenzaba a desarrollarse. Compré ese terreno también, usando nuestros ahorros acumulados. Y durante los años siguientes, seguimos invirtiendo en terrenos, siempre con la misma estrategia: comprar en zonas periféricas, esperar a que se desarrollaran, pensar a largo plazo. En 1995, cuando Carolina tenía 8 años, Roberto me mostró algo importante. Me llevó a ver uno de los terrenos que habíamos comprado años antes. La zona había comenzado a desarrollarse. Había nuevas carreteras, nuevos servicios,
y el valor del terreno había aumentado significativamente. Me dijo que esa era la prueba de que nuestra estrategia funcionaba, que la paciencia y el ahorro valían la pena. Ese momento me enseñó algo valioso. Me enseñó que las inversiones a largo plazo requerían paciencia, que no se trataba de ganar dinero rápido, sino de construir algo que valiera la pena con el tiempo. Y durante los años siguientes, seguimos invirtiendo, seguimos ahorrando, seguimos construyendo nuestro futuro juntos. En 2000, cuando Carolina tenía 13 años, compramos otro terreno. Esta vez, Roberto me mostró cómo investigar el valor de las propiedades, cómo revisar los documentos legales, cómo asegurarnos de que todo estuviera en orden. Me enseñó a leer escrituras, a entender los registros de propiedad, a proteger nuestras inversiones. Durante esos años, también comencé a guardar todos los documentos relacionados con nuestras inversiones. Roberto me dio una carpeta de cuero, una carpeta especial, donde debía guardar todos los papeles importantes. Me dijo que algún día esos documentos serían valiosos, que debía cuidarlos, que debía mantenerlos seguros. En 2003, cuando Carolina tenía 16 años, Roberto me llevó a ver todos los terrenos que habíamos comprado durante los años. Fue un momento especial. Me mostró cómo cada inversión había crecido, cómo cada terreno había aumentado de valor, cómo nuestra estrategia había funcionado. Me dijo que estábamos construyendo algo importante, algo que valdría la pena en el futuro. Ese día, también me enseñó algo más. Me enseñó que las inversiones no eran solo sobre dinero, sino sobre seguridad, sobre futuro, sobre tener algo que valiera la pena. Me dijo que algún día, esos terrenos y esas inversiones me darían la libertad de vivir como quisiera, de tomar mis propias decisiones, de ser independiente. En 2005, cuando tenía 48 años, Roberto murió. Fue la pérdida más dolorosa de mi vida. Habíamos estado casados durante 23 años. Era mi compañero, mi mejor amigo, la persona con quien había compartido toda mi vida adulta. Su muerte me dejó completamente devastada. Los primeros meses después de la muerte de Roberto fueron extremadamente difíciles. Me sentía perdida, sola, sin dirección. No sabía cómo continuar sin él, cómo vivir sin su apoyo, cómo seguir adelante sin su amor. Pero también sabía que tenía que continuar, que tenía que honrar su memoria, que tenía que seguir cuidando de las inversiones que habíamos hecho juntos. Después de la muerte de Roberto, comencé a recibir su pensión. Era una pensión modesta, pero suficiente para vivir con lo esencial. Y durante los años siguientes, continué ahorrando, continué invirtiendo, continué siguiendo la estrategia que Roberto y yo habíamos desarrollado juntos. No gastaba más de lo necesario. Siempre guardaba una parte. Siempre pensaba a largo plazo. En 2006, cuando tenía 49 años, decidí continuar con las inversiones que Roberto y yo habíamos comenzado. Revisé la carpeta de cuero que él me había dejado. Revisé todos los documentos y decidí seguir invirtiendo en terrenos periféricos. Compré otro terreno pequeño, usando parte de la pensión que recibía, siguiendo la misma estrategia que habíamos desarrollado juntos. En 2007, cuando tenía 50 años, también comencé a revisar el valor de los terrenos que ya teníamos. Contacté a agentes inmobiliarios, pregunté sobre el valor de las propiedades, comencé a entender mejor cuánto valían realmente nuestras inversiones. Esa información me sorprendió. Los terrenos habían aumentado de valor mucho más de lo que imaginaba. En 2008, cuando tenía 51 años, compré otro terreno. Esta vez, usé los ahorros que había acumulado durante los años anteriores. Seguí la misma estrategia: comprar en zonas periféricas, esperar a que se desarrollaran, pensar a largo plazo. Me sentí orgullosa de poder continuar con lo que Roberto y yo habíamos comenzado. En 2009, cuando tenía 52 años, también comencé a trabajar más en mis habilidades financieras. Leí libros sobre inversiones, aprendí más sobre el mercado inmobiliario, comencé a entender mejor cómo funcionaban las inversiones a largo plazo. Esa educación me ayudó a tomar mejores decisiones, a entender mejor qué estaba haciendo, a sentirme más confiada en mis habilidades. En 2010, cuando tenía 53 años, Carolina se casó con Daniel. Yo estaba feliz por ella. Pensaba que finalmente había encontrado a alguien que la haría feliz, que le daría el amor que merecía.
pero no sabía que esa relación traería problemas que afectarían nuestra dinámica familiar. Durante los primeros años del matrimonio de Carolina, las cosas parecían estar bien. Carolina y Daniel me visitaban ocasionalmente, nuestras conversaciones eran amigables, pensaba que teníamos una buena relación, pero poco a poco comencé a notar cómo Carolina y Daniel siempre hablaban de dinero, siempre se quejaban de la falta de recursos, siempre insinuaban que debería ayudarlos más. En 2012, cuando tenía 55 años, Carolina me llamó para pedirme un préstamo. Me dijo que tenían problemas financieros, que necesitaban ayuda, que no sabían cómo pagar sus deudas. Yo le dije que podía ayudarla con una pequeña cantidad, pero que no podía darle mucho. Le presté algo de dinero, pensando que era una situación temporal, que pronto se resolvería. Pero los meses siguientes, Carolina volvió a pedirme más dinero. Me dijo que seguían teniendo problemas, que necesitaban más ayuda, que no podían salir adelante solos. Yo le presté más dinero, pero comencé a sentir que algo estaba mal. No era normal que una pareja joven necesitara tanto apoyo financiero constante. En 2013, cuando tenía 56 años, Daniel me visitó solo. Me dijo que quería hablar conmigo sobre algo importante. Me dijo que estaba preocupado por mi situación financiera, que pensaba que debería considerar dejar que él me ayudara a administrar mi dinero, que sería mejor para mí tener a alguien que cuidara de mis finanzas. Esa conversación me sorprendió. No había pedido ayuda, no había mencionado problemas financieros, no había dado ninguna señal de que necesitara asistencia. Le dije que estaba bien, que podía manejar mis propias finanzas, que no necesitaba ayuda. Pero Daniel insistió, diciendo que era por mi bien, que sería mejor para mí. En 2014, cuando tenía 57 años, Carolina y Daniel comenzaron a hacer preguntas más específicas sobre mis finanzas. Me preguntaban cuánto recibía de la pensión de Roberto. Me preguntaban si tenía cuentas bancarias. Me preguntaban sobre mis documentos. Yo les respondía de forma vaga, diciendo que tenía lo suficiente para vivir, que no necesitaba preocuparme. Pero esas preguntas me preocupaban. Comencé a sentir que había algo más detrás de su interés, que no era solo preocupación por mi bienestar, que había algo más que no entendía completamente. Pero no sabía qué hacer al respecto, así que seguí respondiendo de forma vaga, esperando que se dieran por vencidos. En 2015, cuando tenía 58 años, Carolina comenzó a hacer comentarios sobre mi situación financiera. Me preguntaba cuánto recibía de la pensión de Roberto, me preguntaba si tenía ahorros, me preguntaba si necesitaba ayuda para administrar mi dinero. Yo le respondía de forma vaga, diciendo que tenía lo suficiente para vivir, que no necesitaba ayuda, que estaba bien. Una tarde, cuando estaba en mi casa, Carolina me preguntó directamente, «Mamá, ¿cuánto recibes de la pensión de papá? Necesito saber para poder ayudarte mejor». Le dije que tenía lo suficiente para vivir, que no necesitaba preocuparse, pero ella insistió, «Pero deberías considerar dejar que Daniel te ayude. Él sabe mucho sobre finanzas. Podría administrar todo mejor que tú». Esas palabras me preocuparon profundamente. No había pedido ayuda, no había mencionado problemas, no había dado ninguna señal de que necesitara asistencia. Le dije firmemente que estaba bien, que podía manejar mis propias finanzas, que no necesitaba ayuda. Pero Carolina no se daba por vencida. Otra vez, cuando estaba visitándome, Carolina comenzó a hacer preguntas más específicas. Me preguntó si tenía cuentas bancarias, me preguntó sobre mis documentos, me preguntó si tenía un testamento. Yo le respondía de forma vaga, pero comencé a sentir que había algo más detrás de sus preguntas, que no era solo preocupación genuina. También noté cómo Daniel hacía comentarios sobre cómo las personas mayores a veces necesitaban ayuda, sobre cómo era importante tener a alguien de confianza que administrara las finanzas, sobre cómo él estaría dispuesto a ayudar si fuera necesario. Esos comentarios me confirmaron que había un plan, que estaban trabajando juntos para presionarme. Esas palabras me preocuparon. No había pedido ayuda, no había mencionado problemas, no había dado ninguna señal de que necesitara asistencia. Le dije que estaba bien, que podía manejar mis propias finanzas, que no necesitaba ayuda. Pero Carolina no se daba por vencida. Otra vez, cuando estaba visitándome, Carolina comenzó a hacer preguntas más específicas. Me preguntó si tenía cuentas bancarias, me preguntó sobre mis documentos,
Me preguntó si tenía un testamento. Yo le respondía de forma vaga, pero comencé a sentir que había algo más detrás de sus preguntas, que no era solo preocupación genuina. Pero Carolina no se daba por vencida. Comenzó a insistir en que debería considerar dejar que Daniel me ayudara a administrar mis finanzas, que debería considerar hacer una procuración para que él pudiera cuidar de mis cuentas. Yo rechacé discretamente, diciendo que no era necesario, que podía manejar mis propias finanzas, que estaba bien. En 2018, cuando tenía 61 años, la presión comenzó a aumentar. Carolina y Daniel comenzaron a visitarme con más frecuencia, siempre con excusas para estar en mi casa, siempre haciendo preguntas sobre mis documentos, siempre insinuando que debería dejar que ellos me ayudaran. Yo seguía rechazando, pero comencé a sentir que algo estaba mal, que había algo más detrás de sus insistencias. Una semana, Carolina me visitó 3 veces. Cada vez tenía una excusa diferente. Necesitaba ayuda con algo, quería pasar tiempo conmigo, tenía preguntas sobre la familia, pero cada vez también hacía preguntas sobre mis finanzas, sobre mis documentos, sobre mi situación. Comencé a sentir que esas visitas no eran casuales, que había un propósito detrás de ellas. Otra vez, Daniel me visitó solo. Me dijo que quería hablar conmigo sobre algo importante. Me dijo que estaba preocupado por mi situación, que pensaba que debería considerar dejar que él me ayudara a administrar mi dinero. Le dije que estaba bien, que no necesitaba ayuda, pero él insistió, diciendo que era por mi bien, que sería mejor para mí. Durante esas visitas, también noté cómo Daniel miraba alrededor, cómo observaba dónde guardaba las cosas, cómo parecía estar buscando algo. No dije nada, pero me preocupé. Comencé a sentir que necesitaba protegerme, que necesitaba asegurarme de que mis documentos estuvieran seguros. Una tarde, cuando estaban en mi casa, escuché a Carolina decirle a Daniel en voz baja: «Tenemos que encontrar los documentos. Necesitamos saber qué tiene». Esas palabras me helaron la sangre. No entendía completamente qué significaban, pero sabía que algo estaba muy mal. Durante esos meses también comencé a notar cómo Carolina y Daniel hablaban entre ellos cuando pensaban que no los escuchaba. Escuché fragmentos de conversaciones sobre mi casa, sobre mis finanzas, sobre quién heredaría todo cuando yo muriera. Esas conversaciones me preocupaban, pero no sabía qué hacer al respecto. Una tarde, cuando estaban en mi casa, escuché a Daniel decirle a Carolina: «Necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden antes de que sea tarde». Carolina respondió: «Sí, pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos presionarla demasiado». Esas palabras me helaron la sangre. No entendía completamente qué significaban, pero sabía que algo estaba mal. Otra vez, escuché a Carolina decirle a Daniel: «Si logramos que firme la procuración, podremos manejar todo. Será más fácil así». Daniel respondió: «Sí, pero tenemos que hacerlo rápido. No podemos esperar mucho más». Esas conversaciones me preocupaban cada vez más. Comencé a sentir que había un plan detrás de sus visitas, que no era solo preocupación genuina. En 2018, cuando tenía 61 años, también noté algo extraño. Carolina comenzó a hacer preguntas específicas sobre dónde guardaba mis documentos importantes, sobre si tenía un testamento, sobre quién tenía acceso a mis cuentas bancarias. Yo le respondía de forma vaga, pero comencé a sentir que estaba investigando algo, que estaba buscando información específica. Una vez, cuando estaba en mi casa, vi cómo Carolina miraba alrededor, cómo observaba dónde guardaba las cosas, cómo parecía estar buscando algo. No dije nada, pero me preocupé. Comencé a sentir que necesitaba protegerme, que necesitaba asegurarme de que mis documentos estuvieran seguros, que necesitaba tomar medidas para protegerme. En 2019, cuando tenía 62 años, Carolina hizo algo que me sorprendió completamente. Me dijo que había agendado una reunión con un abogado para transferir responsabilidades, para que Daniel pudiera administrar mis finanzas antes de que fuera tarde. Yo estaba completamente sorprendida. No había pedido esa reunión. No había dado mi consentimiento. No quería que nadie más administrara mi dinero. Le dije a Carolina que no quería esa reunión, que no necesitaba ayuda, que podía manejar mis propias finanzas. Pero Carolina insistió, diciendo que era por mi bien, que sería mejor para mí, que no tenía otra opción. Me dijo que el abogado ya estaba esperando, que había hecho todos los arreglos
que solo necesitaba que yo firmara algunos documentos. Esa conversación me preocupó profundamente. No había pedido esa reunión, no había dado mi consentimiento, no quería que nadie más administrara mi dinero. Le dije firmemente que no quería esa reunión, que cancelara la cita, que no necesitaba ayuda. Carolina intentó convencerme, diciendo que era por mi bien, que sería mejor para mí, que no tenía otra opción. Pero yo me mantuve firme. Le dije que tenía derecho a administrar mis propias finanzas, que no necesitaba ayuda, que podía manejar todo sola. Finalmente, después de una conversación tensa, logré convencerla de que cancelara la reunión, pero me di cuenta de que la presión no iba a parar, que Carolina y Daniel no iban a darse por vencidos. Comencé a sentir que necesitaba hacer algo más definitivo, que necesitaba protegerme, que necesitaba tomar medidas para asegurarme de que no pudieran tomar control de mi vida. Durante los meses siguientes, la presión continuó aumentando. Carolina y Daniel visitaban mi casa con más frecuencia, siempre haciendo preguntas sobre mis documentos, siempre insinuando que debería dejar que ellos me ayudaran. Yo seguía rechazando, pero comencé a sentir que necesitaba hacer algo, que necesitaba protegerme, que necesitaba asegurarme de que no pudieran tomar control de mi vida sin mi consentimiento. Una vez, cuando estaban en mi casa, vi cómo Carolina abría cajones, cómo buscaba en los armarios, cómo parecía estar buscando algo específico. No dije nada, pero me preocupé profundamente. Comencé a sentir que necesitaba esconder mis documentos importantes, que necesitaba protegerlos, que necesitaba asegurarme de que no pudieran encontrarlos. Otra vez, cuando estaba sola en mi casa, revisé dónde guardaba mis documentos importantes. Moví la carpeta de cuero a un lugar más seguro. Escondí los documentos más importantes. Me aseguré de que nadie pudiera encontrarlos fácilmente. Esa acción me hizo sentir más segura, más protegida, más en control. También comencé a notar cómo Carolina y Daniel hacían preguntas más específicas sobre mis finanzas. Me preguntaban sobre cuentas bancarias, sobre inversiones, sobre documentos legales. Yo les respondía de forma vaga, pero comencé a sentir que estaban investigando algo, que estaban buscando información específica. En 2020, cuando tenía 63 años, comencé a investigar más sobre mis derechos legales. Busqué información en Internet, contacté a un abogado de forma privada, comencé a entender mejor qué podía hacer para protegerme. Descubrí que tenía derecho a administrar mis propias finanzas, que nadie podía forzarme a hacer una procuración, que tenía control total sobre mi dinero y mis decisiones. Primero busqué información en Internet sobre los derechos de las personas mayores. Encontré artículos que explicaban que nadie podía forzarme a hacer una procuración sin mi consentimiento, que tenía derecho a administrar mis propias finanzas, que tenía control total sobre mis decisiones. Esa información me dio confianza, me hizo sentir más segura, más en control. Luego, contacté a un abogado de forma privada. Le expliqué mi situación, le conté sobre la presión de Carolina y Daniel, le dije que necesitaba protegerme legalmente. El abogado me explicó mis derechos, me ayudó a entender qué podía hacer, me aseguró que tenía control total sobre mis decisiones financieras. El abogado también me explicó que nadie podía forzarme a hacer una procuración sin mi consentimiento, que tenía derecho a administrar mis propias finanzas, que tenía control total sobre mi dinero y mis decisiones. Esa información me dio la confianza que necesitaba para protegerme, para asegurarme de que nadie pudiera tomar control de mi vida sin mi consentimiento. También me explicó qué podía hacer si alguien intentaba forzarme a hacer una procuración, cómo podía protegerme legalmente, cómo podía asegurarme de que mis derechos fueran respetados. Esa información me ayudó a sentirme más preparada, más segura, más en control de mi propia vida. Durante ese proceso, también comencé a revisar todos los documentos que Roberto me había dejado. Revisé la carpeta de cuero que él me había dado antes de morir, la carpeta que contenía todos los documentos de nuestras inversiones, todos los registros de los terrenos que habíamos comprado, todos los papeles que demostraban cuánto valían realmente esas inversiones. Abrí la carpeta cuidadosamente. Dentro, encontré documentos que no había revisado en años. Encontré escrituras de propiedades, registros de compra, documentos legales que mostraban cada inversión que habíamos hecho,
Comencé a revisar cada documento, a leer cada registro, a entender completamente qué teníamos. Mientras revisaba los documentos, también encontré algo que me sorprendió. Encontré notas que Roberto había escrito, notas sobre el valor estimado de cada terreno, notas sobre cuánto esperaba que valieran en el futuro. Esas notas me mostraron que Roberto había pensado mucho en nuestras inversiones, que había planeado cuidadosamente cada compra, que había tenido una visión clara del futuro. También encontré documentos que mostraban cómo algunos terrenos habían aumentado de valor mucho más de lo que imaginaba. Encontré registros que mostraban que terrenos que habíamos comprado por pequeñas cantidades ahora valían mucho más. Esa información me sorprendió completamente. No había revisado esos documentos en años. No había calculado el valor actual de nuestras inversiones. Esa carpeta contenía información que ni siquiera yo había revisado completamente. Contenía documentos que mostraban cómo los terrenos que habíamos comprado en las afueras de la ciudad habían aumentado de valor exponencialmente, cómo las inversiones que habíamos hecho durante 40 años habían crecido mucho más de lo que imaginaba, cómo teníamos una fortuna que ni siquiera yo había calculado completamente. Revisé esos documentos cuidadosamente, calculé el valor de cada terreno, sumé todas las inversiones, comprendí completamente cuánto valía realmente todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos, y me di cuenta de que teníamos mucho más de lo que cualquiera sospechaba, mucho más de lo que Carolina y Daniel imaginaban, mucho más de lo que yo misma había calculado. Primero, revisé cada escritura de propiedad. Calculé el valor actual de cada terreno basándome en el desarrollo de las zonas, en los precios del mercado, en las estimaciones que encontré en los documentos. Sumé todos los valores y el resultado me sorprendió completamente. Teníamos una fortuna que ni siquiera yo había imaginado. Luego, revisé los registros de las inversiones. Encontré documentos que mostraban cómo habíamos comprado terrenos en zonas que ahora estaban completamente desarrolladas, cómo habíamos invertido en áreas que ahora eran muy valiosas. Esos registros me mostraron que nuestra estrategia había funcionado mucho mejor de lo que pensaba. También encontré documentos que mostraban el valor de la pensión de Roberto que había estado recibiendo durante años. Sumé todos los ingresos, calculé cuánto había ahorrado, cuánto había invertido, y me di cuenta de que había construido algo mucho más grande de lo que cualquiera sospechaba. Durante los meses siguientes, también comencé a trabajar con un abogado de forma privada para asegurarme de que mis documentos legales estuvieran en orden. Revisé mi testamento, aseguré que todo estuviera documentado correctamente, me aseguré de que nadie pudiera tomar control de mi vida sin mi consentimiento. Primero, contacté a un abogado especializado en derecho de familia y sucesiones. Le expliqué mi situación, le conté sobre la presión de Carolina y Daniel, le dije que necesitaba protegerme legalmente. El abogado me ayudó a revisar todos mis documentos, a asegurarme de que todo estuviera en orden, a garantizar que nadie pudiera tomar control de mi vida sin mi consentimiento. Juntos, revisamos mi testamento. El abogado me ayudó a actualizarlo, a asegurarme de que reflejara mis verdaderos deseos, a garantizar que mi voluntad fuera respetada después de mi muerte. También me ayudó a documentar todas mis decisiones, a asegurarme de que todo estuviera legalmente protegido. Durante ese proceso, también revisamos todos los documentos relacionados con mis inversiones. El abogado me ayudó a asegurarme de que todos los documentos estuvieran en orden, que todas las escrituras estuvieran correctas, que todas las inversiones estuvieran legalmente protegidas. Me ayudó a entender completamente qué tenía, cuánto valía y cómo protegerlo. También trabajamos en asegurarme de que nadie pudiera forzarme a hacer una procuración sin mi consentimiento. El abogado me explicó mis derechos legales, me ayudó a entender qué podía hacer para protegerme. Me aseguró que tenía control total sobre mis decisiones financieras. En 2021, cuando tenía 64 años, la presión de Carolina y Daniel alcanzó un nuevo nivel. Comenzaron a hacer visitas inesperadas a mi casa, siempre con excusas para estar allí, siempre haciendo preguntas sobre mis documentos, siempre insinuando que debería dejar que ellos me ayudaran. Yo seguía rechazando, pero comencé a sentir que necesitaba hacer algo más definitivo, que necesitaba mostrarles que no podían controlarme, que necesitaba revelar la verdad
de una forma que los hiciera entender que habían subestimado a una mujer que había guardado secretos durante 40 años. Durante esos meses, también comencé a planear cómo revelaría la verdad. Pensé en diferentes formas de hacerlo, diferentes momentos, diferentes maneras de mostrarles que habían estado equivocados sobre mí, que habían subestimado mi inteligencia, mi capacidad, mi sabiduría. Y finalmente, decidí que la mejor forma sería en una cena familiar, en un momento en que todos estuvieran presentes, en un momento en que pudiera mostrarles la verdad de una forma que los impactara completamente. Primero, pensé en revelar la verdad en una conversación privada con Carolina y Daniel, pero luego me di cuenta de que eso no sería suficiente, que necesitaba mostrarles la verdad de una forma que los impactara completamente, que los hiciera entender que habían subestimado a una mujer que había guardado secretos durante 40 años. Luego, pensé en revelar la verdad en una reunión familiar más pequeña, pero me di cuenta de que necesitaba un momento más público, un momento en que todos estuvieran presentes, un momento en que pudiera mostrarles la verdad de una forma que los impactara completamente. Finalmente, decidí que la mejor forma sería en una cena familiar importante, en un momento en que todos estuvieran presentes, en un momento en que pudiera mostrarles la verdad de una forma que los impactara completamente. Pensé que la cena de Navidad sería perfecta, que sería el momento adecuado para revelar la verdad. También comencé a preparar los documentos que necesitaba. Revisé la carpeta de cuero, seleccioné los documentos más importantes, me aseguré de que todo estuviera en orden. Quería estar completamente preparada. Quería tener todo listo para el momento en que revelara la verdad. En diciembre de 2021, cuando tenía 65 años, Carolina me llamó para organizar la cena de Navidad. Me dijo que quería que toda la familia estuviera presente, que quería hacer un discurso importante, que tenía algo importante que decir. Yo sabía exactamente qué era lo que quería decir. Sabía que iba a intentar presionarme nuevamente, que iba a intentar convencerme de que dejara que Daniel administrara mis finanzas, que iba a intentar tomar control de mi vida de una vez por todas. Pero yo también tenía un plan. Yo también tenía algo importante que decir. Yo también tenía una verdad que revelar, una verdad que cambiaría todo, una verdad que mostraría que habían subestimado a una mujer que había guardado secretos durante 40 años. El día de la cena de Navidad llegó. Carolina, Daniel y otros miembros de la familia estaban presentes. La cena comenzó normalmente, con conversaciones amigables, con risas, con momentos de alegría. Pero yo sabía que Carolina tenía algo planeado, que iba a hacer su discurso, que iba a intentar presionarme nuevamente. Durante la cena, Carolina comenzó a hacer comentarios sobre mi edad, sobre cómo gente de mi edad debería considerar dejar que otros administraran sus finanzas, sobre cómo debería pensar en el futuro, sobre cómo debería asegurarse de que todo estuviera en orden. Yo escuché en silencio, sabiendo que su discurso principal aún estaba por venir. También noté cómo Daniel hacía comentarios sobre cómo las personas mayores a veces necesitaban ayuda, sobre cómo era importante tener a alguien de confianza que administrara las finanzas, sobre cómo él estaría dispuesto a ayudar si fuera necesario. Esos comentarios me confirmaron que había un plan, que estaban trabajando juntos para presionarme. Otros miembros de la familia también comenzaron a hacer comentarios similares. Alguien mencionó cómo era importante pensar en el futuro, cómo era bueno tener ayuda cuando uno envejecía, cómo era sabio dejar que otros administraran las finanzas cuando uno no podía hacerlo solo. Esos comentarios me preocupaban, pero sabía que tenía que esperar el momento adecuado para responder. Después de la cena, cuando todos estábamos sentados en la sala, Carolina se levantó y comenzó su discurso. Habló sobre cómo estaba preocupada por mí, sobre cómo pensaba que era frágil, de más, para administrar mi propia vida, sobre cómo había agendado una reunión con un abogado para transferir responsabilidades. La familia aplaudió, pensando que era una buena idea, que era por mi bien, que era lo correcto. Yo permanecí en silencio durante todo su discurso. Escuché cada palabra, cada insinuación, cada intento de controlarme. Y cuando terminó, cuando todos esperaban que yo respondiera, cuando todos pensaban que finalmente me rendiría, me levanté y caminé hacia la habitación donde guardaba la carpeta de cuero que Roberto me había dejado.
Regresé a la sala con la carpeta en mis manos. Todos me miraron con curiosidad, preguntándose qué era esa carpeta, por qué la había traído, qué contenía. Yo la coloqué sobre la mesa y la abrí, mostrando los documentos que contenía, los documentos que revelaban 40 años de inversiones sabias, de ahorros inteligentes, de decisiones financieras que transformaron una pensión modesta en una fortuna que ni siquiera mi propia hija sospechaba que existía. Primero, saqué las escrituras de propiedad, las coloqué sobre la mesa, una por una, mostrando cada terreno que habíamos comprado durante los años. Cada escritura mostraba un terreno diferente, una inversión diferente, un paso más en la construcción de nuestra fortuna. Luego, saqué los registros de las inversiones. Mostré documentos que mostraban cómo habíamos comprado terrenos en zonas periféricas, cómo habíamos invertido en áreas que ahora eran muy valiosas, cómo nuestra estrategia había funcionado mucho mejor de lo que cualquiera imaginaba. También saqué documentos que mostraban el valor actual de cada terreno. Mostré estimaciones de agentes inmobiliarios, documentos que mostraban cuánto valían realmente nuestras inversiones, papeles que demostraban que teníamos una fortuna que ni siquiera yo había calculado completamente. Carolina se quedó completamente sorprendida. No podía creer lo que estaba viendo. Los documentos mostraban terrenos que valían millones, inversiones que habían crecido exponencialmente, una fortuna que era mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. Daniel también se quedó sorprendido, mirando los documentos con incredulidad, sin poder entender cómo había guardado esos secretos durante tanto tiempo. Y entonces revelé la verdad completa. Les dije que durante 40 años había guardado una verdad que ni siquiera ellos sospechaban. Les dije que no solo había ahorrado cada centavo de la pensión de Roberto, sino que también había invertido sabiamente en terrenos periféricos que ahora valían millones. Les dije que había seguido la estrategia que Roberto y yo habíamos desarrollado juntos, que había pensado a largo plazo, que había construido algo que valía la pena. Les expliqué cómo habíamos comenzado con pequeñas inversiones, cómo habíamos comprado terrenos en zonas periféricas que parecían no valer nada, cómo habíamos esperado pacientemente a que se desarrollaran. Les dije que durante 40 años habíamos seguido esa estrategia, que habíamos pensado a largo plazo, que habíamos construido algo que valía la pena. También les expliqué cómo los terrenos habían aumentado de valor exponencialmente, cómo las inversiones que habíamos hecho durante 40 años habían crecido mucho más de lo que cualquiera imaginaba, cómo teníamos una fortuna que ni siquiera yo había calculado completamente. Les mostré documentos que demostraban el valor actual de cada terreno, papeles que mostraban cuánto valían realmente nuestras inversiones, registros que probaban que teníamos mucho más de lo que cualquiera sospechaba. Carolina, completamente impactada, intentó decir algo, pero no pudo. Se quedó mirando los documentos, sin poder entender cómo había guardado esos secretos durante tanto tiempo, sin poder entender cómo había sido tan inteligente, tan sabia, tan cuidadosa con el dinero. Daniel también se quedó en silencio, sin poder responder, sin poder justificar sus intentos de controlarme. Y entonces revelé mi testamento. Les dije que había tomado decisiones sobre mi herencia, decisiones que reflejaban mis valores, decisiones que mostraban qué tipo de persona realmente era. Les dije que mi casa iría para mi nieta Isabela, que toda mi fortuna sería donada a un programa de becas para mujeres mayores de 55 años que deseaban emprender, que no dejaría nada para Carolina y Daniel después de todo lo que habían intentado hacer. Saqué el documento del testamento de la carpeta, lo coloqué sobre la mesa, mostrándoles que estaba completamente documentado, que estaba legalmente protegido, que reflejaba mis verdaderos deseos. Les expliqué cada decisión, cada elección, cada parte de mi herencia. Les dije que mi casa iría para mi nieta Isabela, que ella heredaría el lugar donde había vivido durante años, que tendría un lugar donde construir su propia vida. Les expliqué que Isabela había mostrado respeto por mi sabiduría, que había valorado mi experiencia, que había entendido el valor de la paciencia y el ahorro. También les dije que toda mi fortuna sería donada a un programa de becas para mujeres mayores de 55 años que deseaban emprender. Les expliqué que quería usar mi fortuna para ayudar a otras mujeres, que quería dar oportunidades a quienes querían construir algo nuevo,
que quería hacer una diferencia en la vida de otras personas. Y finalmente, les dije claramente que no dejaría nada para Carolina y Daniel, después de todo lo que habían intentado hacer. Les expliqué que habían intentado controlarme, que habían subestimado mi inteligencia, que habían pensado que podían tomar decisiones por mí. Carolina intentó gritar, intentó protestar, intentó decir que no era justo, que era su derecho, que merecía una parte de la herencia, pero yo la detuve con una sonrisa. Le dije que quien intenta controlar la vida de los demás acaba perdiendo la propia. Le dije que había subestimado a una mujer que había guardado secretos durante 40 años, que había pensado que era ingenua cuando en realidad era sabia, que había intentado controlarme cuando en realidad debería haber respetado mi autonomía. La cena de Navidad terminó en silencio. Carolina y Daniel se fueron sin decir nada más, sin poder responder, sin poder justificar sus acciones. La familia también se fue, sorprendida por lo que había revelado, impactada por la verdad que había mostrado. Después de que todos se fueron, me quedé sola en la sala, mirando los documentos que había mostrado. Sentí una sensación de alivio y satisfacción. Había mostrado la verdad, había revelado quién realmente era, había recuperado mi dignidad y mi autonomía. También sentí una sensación de tristeza. Me entristecía saber que mi propia hija había intentado controlarme, que había subestimado mi inteligencia, que había pensado que podía tomar decisiones por mí. Pero también me sentía orgullosa de haber tomado las decisiones correctas, de haber protegido mi autonomía, de haber mostrado que una mujer de 67 años puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona. Esa noche, también reflexioné sobre todo lo que había pasado. Pensé en cómo Carolina y Daniel habían intentado controlarme, en cómo habían subestimado mi inteligencia, en cómo habían pensado que podían tomar decisiones por mí, y me di cuenta de que había aprendido algo importante, que la humildad no es debilidad, es sabiduría, que guardar secretos durante 40 años no es mentir, es proteger lo que es importante, que ser cuidadosa con el dinero no es ser tacaña, es ser inteligente. Después de esa noche, comencé a trabajar en asegurarme de que mi testamento estuviera completamente en orden. Trabajé con mi abogado para documentar todas mis decisiones, para asegurarme de que todo estuviera legalmente protegido, para garantizar que mi voluntad fuera respetada después de mi muerte. Primero, me reuní con mi abogado para revisar todos los detalles del testamento. Le expliqué mis decisiones, le mostré los documentos de mis inversiones, le dije exactamente qué quería que pasara con mi fortuna. El abogado me ayudó a documentar todo legalmente, a asegurarse de que cada decisión estuviera claramente establecida, a garantizar que mi voluntad fuera respetada. También trabajamos en asegurarme de que el testamento fuera completamente legal y válido. El abogado me ayudó a asegurarme de que todas las formalidades legales estuvieran cumplidas, que todos los documentos estuvieran correctos, que todo estuviera protegido contra cualquier intento de impugnación. Durante ese proceso, también comencé a trabajar en asegurarme de que todos mis documentos financieros estuvieran en orden. Revisé todas las escrituras de propiedad, todos los registros de inversiones, todos los documentos legales. Me aseguré de que todo estuviera documentado correctamente, que todo estuviera protegido, que nadie pudiera cuestionar mis decisiones. Durante los meses siguientes, también comencé a trabajar en el programa de becas que había mencionado en mi testamento. Contacté a organizaciones que trabajaban con mujeres mayores. Comencé a desarrollar el programa. Comencé a asegurarme de que mi fortuna fuera usada para ayudar a otras mujeres que, como yo, querían construir algo para sí mismas, que querían tener una segunda oportunidad, que querían emprender y crear algo nuevo. Primero, contacté a varias organizaciones que trabajaban con mujeres mayores. Les expliqué mi idea. Les dije que quería crear un programa de becas para mujeres mayores de 55 años que deseaban emprender. Muchas organizaciones se mostraron interesadas y comencé a trabajar con ellas para desarrollar el programa. Juntos, desarrollamos los criterios para las becas, los requisitos para las aplicaciones, el proceso de selección. Trabajamos en asegurarnos de que el programa fuera justo, que ayudara a mujeres que realmente lo necesitaban, que diera oportunidades a quienes querían construir algo nuevo.
También trabajamos en asegurarnos de que el programa fuera sostenible, que pudiera continuar funcionando durante años, que pudiera ayudar a muchas mujeres. Revisamos los detalles financieros, aseguramos que hubiera fondos suficientes, garantizamos que el programa pudiera crecer y expandirse. En 2022, cuando tenía 66 años, el programa de becas comenzó a funcionar. Las primeras mujeres comenzaron a recibir apoyo, comenzaron a tener oportunidades que antes no tenían, comenzaron a construir sus propios negocios, sus propias vidas, sus propios sueños. Me sentí orgullosa de poder ayudar a otras mujeres, de poder usar mi fortuna para algo que realmente importaba, de poder hacer una diferencia en la vida de otras personas. Las primeras beneficiarias del programa comenzaron a recibir sus becas. Conocí a algunas de ellas, escuché sus historias, vi cómo el programa estaba cambiando sus vidas. Una mujer comenzó su propio negocio de repostería, otra comenzó a vender artesanías, otra comenzó un servicio de consultoría. Ver cómo el programa estaba ayudando a estas mujeres me llenó de orgullo y satisfacción. María, una de las primeras beneficiarias, me contó cómo el programa había cambiado su vida. Me dijo que había querido comenzar su propio negocio durante años, pero que no tenía los recursos necesarios. Con la beca, pudo comprar el equipo que necesitaba, pudo comenzar su negocio, pudo construir algo que valía la pena. Su historia me llenó de orgullo y satisfacción. También conocí a Carmen, otra beneficiaria del programa. Me contó cómo había querido vender sus artesanías, pero que no tenía los recursos para comenzar. Con la beca, pudo comprar los materiales que necesitaba, pudo comenzar a vender sus productos, pudo construir su propio negocio. Ver cómo el programa estaba ayudando a estas mujeres me hizo sentir que había tomado las decisiones correctas. También comencé a recibir cartas y mensajes de agradecimiento de las mujeres que habían recibido las becas. Leer sus historias, ver cómo el programa había cambiado sus vidas, saber que estaba haciendo una diferencia real, me hizo sentir que había tomado las decisiones correctas. Durante ese año, también trabajé en expandir el programa. Contacté a más organizaciones, desarrollé más recursos, aseguré que más mujeres pudieran beneficiarse. El programa comenzó a crecer, a expandirse, a ayudar a más personas. Cada mes, más mujeres recibían apoyo, más historias de éxito llegaban, más vidas cambiaban. Durante ese año, también comencé a trabajar en mi relación con mi nieta Isabela. Pasamos mucho tiempo juntas, compartimos historias, creamos nuevos recuerdos. Me di cuenta de que finalmente tenía a alguien que realmente me respetaba, que realmente me quería, que realmente valoraba mi sabiduría y mi experiencia. Isabela y yo comenzamos a pasar más tiempo juntas. Ella me visitaba regularmente, pasábamos tardes enteras hablando, compartiendo historias, creando nuevos recuerdos. Me encantaba poder compartir mi sabiduría con ella, poder enseñarle cosas, poder ser parte de su vida. Una tarde, cuando estábamos juntas, le conté sobre las inversiones que Roberto y yo habíamos hecho. Le expliqué cómo habíamos comenzado con pequeñas inversiones, cómo habíamos comprado terrenos en zonas periféricas, cómo habíamos esperado pacientemente a que se desarrollaran. Isabela se mostró interesada, hizo preguntas, quiso aprender más. También le conté sobre la estrategia que habíamos desarrollado, sobre cómo habíamos pensado a largo plazo, sobre cómo habíamos construido nuestra fortuna. Isabela se mostró impresionada. Me dijo que admiraba mi sabiduría, que respetaba mis decisiones, que entendía el valor de la paciencia y el ahorro. Me di cuenta de que ella valoraba mi sabiduría, que respetaba mis decisiones, que entendía el valor de la paciencia y el ahorro. Esa relación me llenó de orgullo y satisfacción. Finalmente tenía a alguien que realmente me respetaba, que realmente me quería, que realmente valoraba mi experiencia. Durante ese año, también comencé a planear cómo Isabela heredaría mi casa. Trabajé con mi abogado para asegurarme de que todo estuviera documentado correctamente, que Isabela tuviera un lugar donde construir su propia vida, donde crear sus propios recuerdos, donde ser feliz. También trabajé en asegurarme de que Isabela entendiera el valor de la casa, que supiera cómo cuidarla, que comprendiera la importancia de mantenerla. Quería que ella heredara no solo la casa, sino también la sabiduría y los valores que había tratado de enseñarle.
En 2023, cuando tenía 67 años, comencé a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Reflexioné sobre cómo Carolina y Daniel habían intentado controlarme, sobre cómo habían subestimado mi inteligencia, sobre cómo habían pensado que podían tomar decisiones por mí, y me di cuenta de que había aprendido algo importante, que la humildad no es debilidad, es sabiduría, que guardar secretos no es mentir, es proteger lo que es importante, que ser cuidadosa con el dinero no es ser tacaña, es ser inteligente. También me di cuenta de que había tomado las decisiones correctas, que había protegido mi autonomía, que había respetado mi propia sabiduría, que había mostrado a Carolina y Daniel que no podían controlarme, que no podían subestimarme, que no podían tomar decisiones por mí. Durante ese año, también comencé a recibir más noticias sobre el programa de becas. Más mujeres comenzaron a recibir apoyo, más historias de éxito comenzaron a llegar, más vidas comenzaron a cambiar. Ver cómo el programa estaba creciendo, cómo estaba ayudando a más personas, cómo estaba haciendo una diferencia real, me llenó de satisfacción y orgullo. También trabajé en expandir mi relación con Isabella. Pasamos más tiempo juntas, compartimos más historias, creamos más recuerdos. Me di cuenta de que finalmente tenía una relación familiar verdadera, una relación basada en respeto mutuo, en amor genuino, en comprensión real. Durante ese año, también comencé a pensar en el futuro. Pensé en cómo quería que el programa de becas continuara funcionando, en cómo quería que Isabella heredara mi casa, en cómo quería que mi legado fuera recordado. Trabajé con mi abogado para asegurarme de que todo estuviera documentado correctamente, que mis deseos fueran respetados, que mi voluntad fuera cumplida. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esa cena de Navidad fue un momento de transformación. Fue el momento en que mostré a Carolina y Daniel que habían subestimado a una mujer que había guardado secretos durante 40 años. Fue el momento en que revelé la verdad que cambiaría todo. Fue el momento en que recuperé mi dignidad y mostré que la humildad no es debilidad, es sabiduría. Esa noche cambió todo, no solo para mí, sino para toda mi familia. Mostré que una mujer de 67 años puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona. Mostré que guardar secretos durante 40 años no es mentir, es proteger lo que es importante. Mostré que ser cuidadosa con el dinero no es ser tacaña, es ser inteligente. También mostré que había tomado las decisiones correctas, que había protegido mi autonomía, que había respetado mi propia sabiduría, que había construido algo que valía la pena, que había seguido la estrategia que Roberto y yo habíamos desarrollado juntos, que había pensado a largo plazo, que había construido una fortuna que ni siquiera mi propia hija sospechaba que existía. Carolina y Daniel aprendieron, demasiado tarde, que intentar controlar la vida de los demás acaba haciendo que se pierda la propia. Aprendieron que subestimar a una mujer que ha guardado secretos durante 40 años es un error que no se puede corregir. Aprendieron que la humildad no es debilidad, es sabiduría. Después de esa noche, Carolina y Daniel intentaron contactarme varias veces. Intentaron disculparse, intentaron justificar sus acciones, intentaron decir que había sido un malentendido, pero yo sabía que no era un malentendido. Sabía que habían intentado controlarme, que habían subestimado mi inteligencia, que habían pensado que podían tomar decisiones por mí, y yo aprendí que había tomado las decisiones correctas, que había protegido mi autonomía, que había respetado mi propia sabiduría, que había mostrado que una mujer de 67 años puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona, que guardar secretos durante 40 años no es mentir, es proteger lo que es importante, que ser cuidadosa con el dinero no es ser tacaña, es ser inteligente. Hoy, cuando miro hacia el futuro, me siento orgullosa de las decisiones que he tomado. Me siento orgullosa de haber protegido mi autonomía, de haber respetado mi propia sabiduría, de haber mostrado que una mujer puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona. Me siento orgullosa de haber usado mi fortuna para ayudar a otras mujeres, de haber creado un programa de becas que realmente importa, de haber hecho una diferencia en la vida de otras personas. El programa de becas continúa creciendo.
cada año más mujeres reciben apoyo, más historias de éxito llegan, más vidas cambian. Ver cómo el programa está ayudando a tantas mujeres, cómo está dando oportunidades a quienes querían construir algo nuevo, cómo está haciendo una diferencia real, me llena de satisfacción y orgullo. También me siento orgullosa de mi relación con Isabela. Me siento orgullosa de haber podido pasar tiempo con ella, de haber compartido historias, de haber creado nuevos recuerdos. Me siento orgullosa de saber que ella heredará mi casa, que tendrá un lugar donde construir su propia vida, donde crear sus propios recuerdos, donde ser feliz. Isabela y yo continuamos pasando tiempo juntas. Ella me visita regularmente. Pasamos tardes enteras hablando, compartiendo historias, creando nuevos recuerdos. Me encanta poder compartir mi sabiduría con ella, poder enseñarle cosas, poder ser parte de su vida. Me siento orgullosa de tener una relación familiar verdadera, una relación basada en respeto mutuo, en amor genuino, en comprensión real. También me siento orgullosa de saber que mi legado continuará. Sé que el programa de becas seguirá funcionando durante años, que ayudará a muchas más mujeres, que hará una diferencia real en la vida de muchas personas. Sé que Isabela heredará mi casa, que tendrá un lugar donde construir su propia vida, que continuará la tradición de respeto y sabiduría que he tratado de enseñarle. Y cuando miro hacia el pasado, hacia esa cena de Navidad, me doy cuenta de que fue un momento de transformación. Fue el momento en que mostré a Carolina y Daniel que habían subestimado a una mujer que había guardado secretos durante 40 años. Fue el momento en que revelé la verdad que cambiaría todo. Fue el momento en que recuperé mi dignidad y mostré que la humildad no es debilidad, es sabiduría. Esa noche, cuando abrí la carpeta de cuero y mostré los documentos que revelaban 40 años de inversiones sabias, sentí una sensación de poder y control que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que finalmente estaba mostrando la verdad, que estaba revelando quién realmente era, que estaba recuperando mi dignidad y mi autonomía. También sentí una sensación de satisfacción al ver las caras de Carolina y Daniel cuando vieron los documentos. Vi cómo se sorprendieron, cómo no podían creer lo que estaban viendo, cómo finalmente entendieron que habían subestimado a una mujer que había guardado secretos durante 40 años. Quien intenta controlar la vida de los demás acaba perdiendo la propia. Esa es la lección que Carolina y Daniel aprendieron demasiado tarde. Y esa es la lección que yo aprendí, que proteger mi autonomía, respetar mi propia sabiduría y mostrar que una mujer puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona, es algo de lo que me siento orgullosa. Hoy, cuando miro hacia mi vida, me doy cuenta de que he tomado las decisiones correctas. He protegido mi autonomía, he respetado mi propia sabiduría, he mostrado que una mujer de 67 años puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona. He usado mi fortuna para ayudar a otras mujeres. He creado un programa de becas que realmente importa. He hecho una diferencia en la vida de muchas personas. También me doy cuenta de que he aprendido algo importante sobre la vida. He aprendido que la humildad no es debilidad, es sabiduría. He aprendido que guardar secretos durante 40 años no es mentir, es proteger lo que es importante. He aprendido que ser cuidadosa con el dinero no es ser tacaña, es ser inteligente. Y he aprendido que quien intenta controlar la vida de los demás acaba perdiendo la propia. Hoy, cuando miro hacia mi vida completa, me doy cuenta de que he aprendido lecciones valiosas. He aprendido que la humildad no es debilidad, es sabiduría. He aprendido que guardar secretos durante 40 años no es mentir, es proteger lo que es importante. He aprendido que ser cuidadosa con el dinero no es ser tacaña, es ser inteligente. También he aprendido que quien intenta controlar la vida de los demás acaba perdiendo la propia. Esa es la lección que Carolina y Daniel aprendieron demasiado tarde. Y esa es la lección que yo aprendí, que proteger mi autonomía, respetar mi propia sabiduría y mostrar que una mujer puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona, es algo de lo que me siento orgullosa. Mi historia es la historia de una mujer que guardó secretos durante 40 años, que construyó una fortuna que ni siquiera su propia hija sospechaba que existía,
que mostró que la humildad no es debilidad, es sabiduría. Es la historia de cómo recuperé mi dignidad, cómo protegí mi autonomía, cómo mostré que una mujer de 67 años puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona. Es la historia de cómo seguí la estrategia que Roberto y yo habíamos desarrollado juntos, cómo pensé a largo plazo, cómo construí algo que valía la pena. Es la historia de cómo usé mi fortuna para ayudar a otras mujeres, cómo creé un programa de becas que realmente importa, cómo hice una diferencia en la vida de muchas personas. Es la historia de cómo mostré a Carolina y Daniel que habían subestimado a una mujer que había guardado secretos durante 40 años, que habían pensado que era ingenua cuando en realidad era sabia, que habían intentado controlarme cuando en realidad deberían haber respetado mi autonomía. Es la historia de cómo, en una cena de Navidad, abrí la carpeta de cuero que Roberto me había dejado y mostré los documentos que revelaban 40 años de inversiones sabias. Es la historia de cómo revelé mi testamento, cómo mostré que había tomado decisiones sobre mi herencia, cómo demostré que una mujer puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona. Y es la historia de cómo aprendí que quien intenta controlar la vida de los demás acaba perdiendo la propia. Esa es la lección que Carolina y Daniel aprendieron demasiado tarde. Y esa es la lección que yo aprendí, que proteger mi autonomía, respetar mi propia sabiduría y mostrar que una mujer puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona, es algo de lo que me siento orgullosa. Hoy, cuando miro hacia mi vida completa, me siento orgullosa de las decisiones que he tomado. Me siento orgullosa de haber protegido mi autonomía, de haber respetado mi propia sabiduría, de haber usado mi fortuna para ayudar a otras mujeres. Me siento orgullosa de haber creado un programa de becas que realmente importa, de haber hecho una diferencia en la vida de muchas personas, de haber mostrado que una mujer de 67 años puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona. También me siento orgullosa de mi relación con Isabella. Me siento orgullosa de haber podido pasar tiempo con ella, de haber compartido historias, de haber creado nuevos recuerdos. Me siento orgullosa de saber que ella heredará mi casa, que tendrá un lugar donde construir su propia vida, donde crear sus propios recuerdos, donde ser feliz. Y me siento orgullosa de haber aprendido lecciones valiosas sobre la vida. He aprendido que la humildad no es debilidad, es sabiduría. He aprendido que guardar secretos durante 40 años no es mentir, es proteger lo que es importante. He aprendido que ser cuidadosa con el dinero no es ser tacaña, es ser inteligente. Y he aprendido que quien intenta controlar la vida de los demás acaba perdiendo la propia. Mi historia es un testimonio de que una mujer puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona sin importar su edad. Es un testimonio de que la humildad no es debilidad, es sabiduría. Y es un testimonio de que quien intenta controlar la vida de los demás acaba perdiendo la propia. Es la historia de cómo, en una cena de Navidad, mostré a mi hija y a mi yerno que habían subestimado a una mujer que había guardado secretos durante 40 años. Es la historia de cómo revelé la verdad que cambiaría todo, cómo recuperé mi dignidad, cómo protegí mi autonomía. Y es la historia de cómo aprendí que proteger mi autonomía, respetar mi propia sabiduría y mostrar que una mujer puede ser tan inteligente, tan sabia, tan capaz como cualquier otra persona, es algo de lo que me siento orgullosa. Esa es la lección que aprendí. Y esa es la lección que quiero compartir contigo hoy, porque la humildad no es debilidad, es sabiduría. Y quien intenta controlar la vida de los demás acaba perdiendo la propia. Gracias por escuchar mi historia. Si quieres, cuéntame la tuya en los comentarios. Leo cada mensaje con cariño. Y si este video te acompañó hoy, comparte y suscríbete para que sigamos juntas.